Muchas gracias, señora Sagastizábal. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra la señora Fullaondo Lacruz. Eskerrik asko, mahaiburu andrea, arratsaldeon guztioi, eta bereziki gaur hemen gurekin zaudeten kaltetuen elkarteetako ordezkari guztiei. Hasieratik esan nahi dugu lege proposamen hau tramitera onartzearen alde egingo dugula, baina baita esan nahi dugu aurkeztutako testua urrats bat izan da ere, ez dela inondik inora ere nahikoa. Testu motz bat irakurriko dizuet. Errealitatearekin talka egiten duen testu bat, talka handia gainera. Eta ziur nago zuetariko askok berehala ezagutuko duzuela. Honela dio. Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. Efectivamente, el enunciado que les he leído es el artículo 50 de la Constitución de 1978. Esa con la que a la mayoría de ustedes se les llena la boca, sobre todo cuando se trata de combatir el independentismo, pero que en cambio, a la hora de cumplirla en cuanto a derechos sociales se refiere, por lo que sea, se les olvida, por lo que sea. Porque es más que evidente que el enunciado que les he leído, de obligado cumplimiento, por cierto, choca frontalmente con la realidad de miles de profesionales mutualistas por obligación. Arquitectos, arquitectos técnicos, médicos, ingenieros de construcción y químicos, gestores administrativos, abogadas y procuradoras que están en situación de jubilación o de prejubilación, a quienes por ley, en su día, se les impidió injustamente acceder al régimen de autónomos y de la seguridad social y que hoy sienten que han sido estafadas. Porque después de estar contribuyendo de buena fe al sistema de previsión que les imponía la ley para poder ejercer su profesión, a las mutualidades, y que impedía a las personas adscritas a estos sistemas incorporarse al sistema de autónomos, se quedaron allí atornilladas. Han pasado los años, ha habido modificaciones legales, pero esa situación, a priori provisional, dejó en una situación de perpetuidad a miles de personas que ahora se ven abocadas a pensiones con 12 pagas de 601 euros. Que no van a ser objeto de revisión ni con el IPC ni con nada. Lo cierto es que desde 1978 ha llovido mucho y, sin lugar a dudas, los textos legales necesitan una lectura acorde a los tiempos, una lectura actualizada. Esta lectura actualizada la tenemos, en este caso, en las proposiciones no de ley promovidas desde diversas asociaciones afectadas en diferentes parlamentos autonómicos del Estado y que se han ido aprobando por unanimidad. Euskal Herria Bildutik uste dugu aho batezko espiritu horri eutsi beharko litzaiokeela ganbera honetan ere. Eta beharrezko neurriak gaitu eta ezarri behar direla profesional hoiek guztiek gutxieneko pentsioa lor dezaten. Jardunean edo egoera pasiboan daudela, dagokien mutualitatearen bidez dagoeneko egin duten ekarpenaren arabera. Hablamos de miles de profesionales que han aportado a la mutualidad de buena fe y ahora corresponde que la Seguridad Social habilite una pasarela para que de forma voluntaria quien lo necesite puede pasar de la mutualidad al régimen especial de trabajadores autónomos y que los ahorros depositados en la mutualidad reviertan en las arcas públicas. Gehienak bulego txikiak dituzten profesionalak dira, hurbiltasunetik lan egiten dutenak, multinazionaletatik urruti, eta edozein arrazoi dela eta zaurgarri sentitu garenean edo euren laguntza behar izan dugunean beti hor egon diren pertsonak. Todas estas personas, todos estos y estas profesionales, ahora deben tener el amparo y la protección de las instituciones. En este sentido, y como he dicho al principio en euskera, vamos a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley. Pero ya adelantamos que, en nuestra opinión, el texto propuesto es un paso que se queda muy corto. Por lo tanto, en su tramitación vamos a buscar que estos y estas profesionales tengan los máximos índices de protección posible. Deberíamos, cuando menos, acercarnos a las soluciones que se dieron a otras profesiones, como pueden ser los y las notarias, porque se puede hacer y se debe hacer.
Ez dugu erantzukizunik eskatuko orain arte egindako kudeaketagatik. Egon badaude, baina etorkizunari begiratzearen aldeko apustua egiten dugu. Etorkizun hurbil horri. Dagoeneko erretiratuta dauden pertsonek eta datozen hilabeteetan edo datozen urteetan erretiroa hartuko dutenek prestazioa jasoko dituztelako nahikoa lasaitasun eta segurtasun izan dezaten. Erakunde pribatu batean, mutualitatean, egindako ekarpena oinarri hartuta. Orain, gizarte segurantzaren kutxetara itzuli beharko litzatekena. Porque si de verdad se apuesta por un Estado social, ya toca poner fin a este tipo de entidades. Hay elementos y prestaciones que jamás debieron estar en manos privadas, y esta es una de ellas. No podemos permitir que las pensiones de jubilación queden en manos de entidades privadas. Izan ere, badakigu zer gertatzen den erakunde horiekin. Etekinak daudenean, gutxi batzuen poltsikotara joaten dira, baina galerak daudenean, denen artean banatzen dira. Y para ir terminando, me van a permitir que haga alusión a una parte de los colectivos profesionales que se ven afectados. No por ningún motivo especial, sino porque es el que más conozco. Aunque estoy convencida de que en el resto de colectivos profesionales la situación es o ha sido muy parecida. Me refiero a las abogadas y procuradoras. Y utilizo el femenino por una razón, porque la mayoría de profesionales de este colectivo son mujeres. Es una profesión que ha sido eminentemente feminizada y, por lo tanto, son mujeres quienes están sufriendo en mayor proporción esta situación de penuria económica al llegar a la edad de jubilación. Porque la verdad es que hoy por hoy hay una cuestión bien clara. Cuando se trata de repartir beneficios, el género imperante suele ser el masculino, pero cuando se trata de repartir pobreza, quienes nos llevamos la mayor parte solemos ser del género femenino. Y queríamos aprovechar esta intervención para hacer un pequeño homenaje a todas aquellas abogadas y procuradoras que, por no tener una protección social básica, por tener una mutualidad que no les daba ni cobertura ni amparo en su maternidad, han tenido que amamantar a sus hijas e hijos casi literalmente en estrados o buscando un sitio en el entorno para poder hacerlo en las mejores condiciones. Y estoy segura de que esto también vale para las mujeres del resto de colectivos afectados que ya he mencionado antes. Y desde aquí vaya nuestro apoyo a todas vosotras. Horregatik guztiagatik, profesional hoiengatik lege proposamen hau izapidetzearen aldeko bozka emango dugu, legezkoa delako. Porque lo que por ley injustamente se les impidió en su momento, hoy, en nombre de la justicia, se les debe posibilitar también por ley, con ambición y celeridad, porque ya vamos tarde. Besterik ez, mila esker. Muchas gracias, señora Fullaondo. Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya tiene la palabra el señor Cervera Pinart, cuando quiera.